Una, dos y tres. Ya está, es que no sé si lo... Bueno, Íñigo, sí que lo sabes porque nos ves, es la sección. Cuando Alfonso no está y aparecen invitados, aquí por el chat se comenta que siempre es Alfonso disfrazado de alguien, así que de ahí lo del disfraz de Alfonso. Muy buenas, Íñigo Garriga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y ¿Qué tú? tal, Íñigo? ¿También? Nos apetecía mucho hablar contigo, bueno, siempre, pero especialmente a partir del debut de Raúl con el primer equipo, porque es cierto que tú lo conoces y lo entrenaste cuando era joven, cuando tenía 14, 15 años, pero bueno, yo creo que nos puedes contar un poco las maneras que apuntaba, ¿no? Cómo era ese Raúl Rubio que empezaba pues tímido, todavía con el físico por desarrollar, en ese cadete del Giner Torrero, y la primera impresión que te dio y luego cómo fue evolucionando esa relación con él, ¿no? Y cómo fue evolucionando él como futbolista, sobre todo. Bueno, en primer lugar, lo que quiero es daros las gracias por contar conmigo, ¿no? Por pasar, ¿no? De estar en esa segunda línea en la que mandamos mensajes y nos leéis habitualmente a poder dar la cara y participar activamente. Me siento un privilegiado y agradecido porque sois un foro de difusión de zaragocismo en vena, como yo lo llamo, y en estos momentos, insisto, me siento un privilegiado. Con relación a lo que dices de Raúl, pues bueno, el caso de Raúl es un caso especial por muchos motivos, ¿no? Porque ya tenía vínculos previos con sus padres, qué cosas, ¿no? De la vida, el haberlos conocido cuando nosotros éramos adolescentes y pues el tiempo hizo que nos volviésemos a juntar. Y fue en ese año 2014-2015 en el que también casualmente, tú no has querido mencionar nada, pero apareciste, Javi, por ese vestuario y nos contaste una de tus preciosas historias y uno de los que seguramente con más atención y más convencimiento te seguía era aquel Raúl adolescente con pinta de niño mucho más pequeño porque su desarrollo físico era inferior al del resto de jugadores de la plantilla y que seguramente dejarías una huella en él pues tanta o mayor que la que le pude dejar yo mismo. No, hombre, seguro que no, porque al final no es lo mismo un rato, ¿no? No es lo mismo 20 minutos que 2 años. Ya, Y pero bueno, sí que voy a hablar con Raúl estos días y la verdad es que se acordaba y me ha alegrado de recuperar un poco el contacto con él, pero porque tú me lo dijiste, Íñigo, porque obviamente no me daba el radar para acordarme de eso, ¿no? De que habíamos coincidido en aquella charla que nos organizó Raúl Ruiz con el Plus, contigo entrenador del Giner, y que ahí estaba el bueno del otro Raúl, de Raúl Rubio. Así es. Fue un bonito regalo por todo, ¿no? Por la presencia de Raúl Ruiz, su amabilidad, su cercanía y sencillez y por supuesto la tuya que, pues bueno, fue una aparición estelar para ellos. Yo como tengo la suerte de conocerte desde hace mucho más tiempo, evidentemente el grado de sorpresa fue mucho menor, ¿no? Pero aún así, en cualquier caso, poder disfrutar de ese momento, pues fue algo impagable. Y ya, pues si nos centramos en lo que es meramente futbolístico, lo que hay que indicar es que yo a Raúl lo conocía porque evidentemente lo había visto jugar la temporada anterior en la que entrené a la generación anterior, a la del 98, y llegué a entrenarlo un día y surgió ese comentario por su parte de agradecimiento por haber entrenado un día con ellos, como si haber hecho un entrenamiento hubiese sido algo excepcional, claro. Entonces, cuando un crío viene de propio a decirte que algo le ha llamado la atención, que le ha gustado, jolines, ya lo miras con otros ojos, independientemente de sus características, ¿no? Y con relación a su juego, Raúl, pues era un crío que físicamente estaba fornido, como lo está ahora, pero con cuerpo de niño. Y entonces lo que hacía era explotar esas virtudes. Cuerpeaba muy bien, se peleaba muy bien con las defensas, pero luego no tenía esa capacidad de arrancada que ahora sí que posee. Y eso lo limitaba muchísimo en su juego. ¿Qué sucedió? Que a la temporada siguiente, la generación del 99 es teóricamente la que tiene que alimentar ese cadete División de Honor
y yo me voy reuniendo individualmente con los jugadores y evidentemente por el hecho de ser menores con sus familias. Claro, te sientas en la mesa delante de sus padres, de José, de Blas, y les tienes que decir que aunque sean tus amigos, que Raúl lo va a tener muy difícil porque tienes 3 delanteros por delante con una envergadura física, con una capacidad superior a la suya, pero que él tiene fútbol y que yo confío en que el tiempo le dará oportunidades, pero que ese año va a ser un año difícil para él, como así comenzó siendo. Íñigo, tú ya lo empezaste a ver en esa edad. Es muy difícil pensar a esa edad que un jugador puede llegar a ser el máximo goleador del Deportivo Aragón, pero no sé si le atisbabas esas posibilidades. Pues Sinceramente, ¿eh? voy a ser sincero, yo creía que era un jugador para que compitiese en la anterior tercera división, que sería la cuarta categoría. Yo eso lo daba por hecho. ¿Por qué? Porque los 9 no abundan. Y un 9 de esas características es una especie en extinción, con esa capacidad para fajarse, para pelear, y tiene una apariencia tosca, pero luego tiene una capacidad técnica superior a la que sus movimientos hacen intuir. Y dio la casualidad que ya comenzó a desarrollarse durante esa temporada 14-15 y ya empezó a hacer cosas en ese cadete. De hecho, ganamos un partido en Calatayud 1-2 en el que marcó los 2 goles y se los inventó él. Si ese jugador, que era el cuarto delantero, lo pones de titular y te gana el partido, dices, ostras, cuidado que aquí igual está empezando a adelantar, ¿no?, pasos mucho antes de lo que nosotros esperábamos. Y luego se dieron una serie de circunstancias también que yo creo que lo precipitaron todo. Esa temporada el juvenil de Liga Nacional desciende y con ello pues hay una espantada de jugadores, hasta 10 jugadores que salen del club porque quieren seguir jugando en Liga Nacional. Y nos quedamos con un juvenil preferente que prácticamente lo tenemos que construir de la nada. ¿Qué sucedió? Pues que, claro, Raúl era juvenil de primer año, 16 años, y lo que yo consideré en aquel momento era que otorgarle directamente esa responsabilidad de ser el primer 9 del juvenil preferente me parecía a lo mejor exigirle mucho, no a nivel futbolístico, pero sí a nivel mental. Y decidimos hacerle ficha B. Pero en la jornada número 3 lo pusimos ya de titular con el preferente, marcó gol, fue el mejor y aquello fue un no parar. Y como la normativa entonces permitía jugar con los dos equipos, pues casi siempre que podía doblaba sábado con un equipo, con el primera juvenil, o viceversa, ¿eh? Sábado con el preferente, domingo con el otro equipo. Y el rendimiento siempre era óptimo. Es decir, es que su voracidad, su hambre, sus ganas de jugar son insaciables y sus ganas de aprender pues todavía son superiores a ello. En fútbol formativo, Íñigo, hay futbolistas que de la tipología física de Raúl que precisamente explotan muy pronto, se hacen muy poderosos en esas categorías, pero eso les impide crecer como futbolistas, ¿no? Que llega un punto que cuando se iguala físicamente con rivales de su envergadura, ahí se nota que de haber explotado tanto su físico, pues lo técnico se ha dejado ¿Un un poco atrás. RPG? Da la sensación de que No. Raúl no, de que ¿Un Raúl también plataformas? evolucionó la parte técnica. Efectivamente, a ver, Raúl primero tiene un grado de disciplina máximo, o sea, es el jugador que le dices, oye, empótrate contra el poste que es bueno para el equipo, Raúl lo va a hacer. Y yo es que los recuerdos que tengo sobre todo de los entrenamientos son los típicos que les exiges a cualquier jugador en el entrenamiento, es decir, una acción combinativa, entradas a remate. Pues, ¿cómo hay que ocupar las zonas de remate? A Raúl le dices que tiene que ir ahí y Raúl va ahí, pero es que además entra como un animal. Lo dicho y hecho. Y claro, ves que lo hace y no solo lo hace y le sale. Entonces, claro, cuando lo ves que lo hace una, otra y otra vez, dices, ostras, aquí hay futbolista. Y ya no le tienes que pedir más a Raúl, es decir y hacer. No hay tiempo de carencia. No, te decía que lo que comentabas de que da una sensación de ser menos fino, ¿no? Menos pulcro de lo que verdaderamente es. Si nos acordamos de una acción que firmó en los 20 minutos de su debut el otro día contra el Alcorcón, yo creo que esa maniobra que hace para luego habilitar a Puche habla de que es un jugador que técnicamente y en cuanto a coordinación está mucho más dotado de lo que su
pues, su físico te pueda inducir, ¿no? Y luego tú siempre has hablado de que es una esponja y esa capacidad que tiene de evolución constante. Hay un dato que ya se escapa a vuestra experiencia juntos, ¿no? Porque que es posterior, que él está habituado por los equipos en los que ha jugado bueno, pues de hacer mucho daño jugando a la contra, de ser un jugador que con espacios y por su físico y por repetir esfuerzos, que creo que es su principal virtud como futbolista, su capacidad para repetir esfuerzos constantemente, bueno, le hacían que quizá no mezclara mucho con el tipo de juego que en teoría en la Ciudad Deportiva, en el filial, se practica. Y sin embargo, él primero tenía la ilusión de poder vestir la camiseta del Zaragoza y el filial le daba esa oportunidad este año, y luego también quería probarse si era capaz de evolucionar futbolísticamente ahí, en un equipo dominador que a sus delanteros les piden otras virtudes, otras características, y vaya si lo ha hecho, hasta convertirse en el máximo goleador del equipo por robo, ¿no? Como dicen los argentinos, de paliza con 19 goles. Yo siempre me acuerdo de la canción de Fito Páez, ¿no? Cuando sale Cristian a calentar, es una cuestión de actitud. Es que Raúl es la actitud personificada. Y al final es un poco redundar en lo mismo. Bueno, en primer lugar decirte que mientras Raúl estaba debutando, yo estaba con mi equipo en Calanda. Así que el lunes por la noche, cuando terminé toda mi actividad, me puse la tele y me vi los 22 minutos de Raúl en el campo y los disfruté como si los estuviera viviendo en directo, porque fue un momento para mí impagable y así se lo hice saber al propio Raúl, porque vamos, yo que casi se me saltaban las lágrimas, ¿no? De verlo en el campo. Íñigo, comentaba Coque en el chat que cuál crees que puede ser el paseo más conveniente teniendo en cuenta que tiene 23 años, que el filial está en segunda ref. Bueno, ¿cómo lo ves? Si buscar una cesión, que sea... Aquí pone tercer delantero de la primera plantilla, creo que a día de hoy es una propuesta muy optimista por parte de Coque, ¿no? Porque lo normal es que vengan dos delanteros, que sea difícil quitarte a Sabin y claro. que si la plantilla sea como quinto. Pero a mí no me ha preguntado Coque, pero te lo comparto igual. Yo creo que tendría o se merece la oportunidad de hacer una pretemporada con el primer equipo. Y ahí, a ver si hace una Mavisca o Zamorano con Valdano. Que por ejemplo, sería lo mínimo, no exigible, pero sí deseable, porque se lo ha ganado en el campo. Y además, pues bueno, con esa etiqueta de ser jugador, por lo menos en pretemporada, del primer equipo, que llamase a las puertas de una cesión, ¿no? a un primera red en el que pudiera explotar. Porque si no va a jugar, al final esos son pasos atrás, ¿no? El quedarte estancado es perder pie con respecto a otros jugadores con los que puedas pugnar por el puesto. Yo no soy objetivo con Raúl, evidentemente. Ojalá formara parte de la primera plantilla. Pero mira, podemos hacer una analogía porque hay un pequeño déjà vu, que es cuando él termina de juvenil y firma por el Egea y se pega prácticamente el año en blanco. Tiene la oportunidad en diciembre de marchar a algún equipo de tercera división en el que habría tenido la garantía de haber jugado más minutos, pero él termina quedándose en el Egea. Claro, la calidad de los entrenamientos en una categoría superior pues es mucho mejor, pero te falta ritmo competitivo y en resumidas cuentas, pues ese año, no te digo que en blanco, pero futbolísticamente no le ha servido para promocionarse. Bueno, pues poco más, Íñigo. Ya sentimos que haya sido corta la charla, pero creo que ha sido intensa y que ha servido para presentar en sociedad a Raúl, que ojalá algún día lo podamos tener aquí, lo podamos entrevistar. Nuestra realidad con los departamentos de comunicaciones es algo complicada. Por momentos sí que podemos tener acceso a gente del primer equipo y alrededores, y otros es más difícil, pero ojalá lo tengamos en el futuro, y mientras tanto ha sido un placer el conversar contigo y que alguien que conoce a Raúl desde niño, prácticamente desde los 14, 15
años, bueno, pues nos aportará más luz sobre un jugador que yo creo que se merece la oportunidad de hacer la pretemporada con el primer equipo y a partir de ahí a ver, porque no nos volvamos locos. Igual es mayor ya para jugar en un filial, pero desde luego no es mayor para poder tener una gran carrera como futbolista, aunque la próxima temporada esté cedido en un primera Real Federación. Estamos hablando de 23, 24 años. Hay muchísimos jugadores que llegan a la élite tarde y lo hacen para quedarse. Así que El ojalá. ejemplo es Borja Iglesias. Por ejemplo, sí señor. O Luca Toni. El otro día estuvimos pensando en ejemplos y nos salían futbolistas así. Y si nos vamos al extremo, tenemos a Zidane que explotó con 25 o 26 años, ¿verdad? Y entradas. Sí. Íñigo, que ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Estoy seguro que es la primera de muchas. El placer es mío y sabéis que podéis contar conmigo para lo que necesitéis. Como ha sido en primer lugar para ser abonado de León Sepia, ya, venga, si hay que hacer la cuña, se hace completa. Abonado de León Sepia desde el primer día y... Sí. Si y queréis también, ver más a Íñigo, es uno de los abonados que aparecen en la home de nuestra web. Vete, renuévalo, anda. Que... Eso es. Bueno, a mí me gusta, igual estamos 10 años. Venga, ya sabes que yo no te cobro, no solo no te cobro derechos de imagen, sino que te los cedo gustoso. Muchas gracias, Íñigo. Un abrazo grande. Íñigo, fuerte abrazo. Igualmente, un saludo. Hasta luego. Pues Íñigo Garriga, que dirigió a Raúl Rubio, y quién mejor que él para contarnos cómo era Raúl.